Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero platicarles sobre algunas cuestiones de las finanzas de los adultos mayores, cuestiones que hay que considerar al respecto de su mejora en este tema, en sus finanzas, en su desarrollo actual y futuro. Acuérdense que siempre hemos platicado en las sesiones presenciales que es importante que el adulto mayor se sienta útil, ¿sí? Se sienta comprometido todavía con la sociedad, cosa que desafortunadamente en México todavía no logramos generar en este sector de la población tan importante como son los adultos mayores. Entonces, hoy quiero compartirles algunos datos y algunos tips que empresas como Seguros Monterrey, que es una empresa que se preocupa mucho sobre este aspecto del cuidado financiero de los adultos mayores, comparten en una de sus páginas, ahorita al final o en el Schoology, en el curso, les voy a publicar la liga adicional a este video para que puedan visitarla y complementar la información que les pueda ser útil no solamente para la tarea, sino también para eh, su carrera como gerontóloga, ¿ok? Bueno, entonces, como les comentaba, por ejemplo, Seguros Monterrey comparte tres pilares para proteger las finanzas en la tercera edad y para mantenerlas equilibradas, mantenerlas sobre todo fuertes. Ajá. Evidentemente, hay que considerar que la inversión, el ahorro eh, y la información, ya lo comentaban ustedes en el foro de discusión, la capacitación o la educación que se les dé a los adultos mayores en áreas relacionadas con el ahorro, con la inversión en negocios o con el- la generación de un activo fijo, sobre todo hablando de bienes inmuebles que son los únicos que no se deprecian, pueden asegurarles una edad adulta mucho más segura, mucho más tranquila y sobre todo con una capacidad de generación de empleo y de autoempleo bien importante, ¿no? Entonces, eh, aquí es importante considerar que, valga la repetición de la palabra del adjetivo importante, que varios adultos mayores aquí en México afortunadamente todavía ahorran y tienen finanzas personales muy sanas. Pero el esquema que ellos tienen todavía de ahorro, por ejemplo, es el clásico, ¿no? A lo mejor yo estoy segura que ustedes conocerán muchos abuelitos, abuelitas que tienen sus ahorros bajo el colchón o en la casa antiquísima, ¿no? En donde han vivido toda su vida y no confían mucho en las instituciones bancarias, por ejemplo, ¿no? O no entienden, por ejemplo, cómo pueden recibir algún interés por su ahorro. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y a lo que ustedes también compartieron en el foro de discusión, el ahorro, la capacitación en este tema es bien importante para asegurar las finanzas saludables de los adultos mayores. Entonces, eh, las finanzas personales equilibradas que todavía tienen muchos adultos mayores, hay que propiciar en ellos que se mantengan así, pero con una actualización del manejo de estas finanzas personales, ¿sí? ¿Cómo es esta actualización? Pues si la tienen en el colchón, si la tienen en la casa, si la tienen escondida, ese dinero, ese capital, pues mejor invitarlos a que lo ahorren en una institución que sea más segura para ellos, no solamente financieramente hablando, sino físicamente hablando, porque ya saben que hay muchos robos, muchos asaltos y sobre todo a este sector de la población tan, tan delicado, ¿no? Entonces, sí es importante que lo consideremos. Vuelvo a lo mismo, en la capacitación de la administración de sus finanzas personales, ¿vale? Entonces, mm, vamos a repetir, porque es que, perdón, es que me están llamando de todas las escuelas por estar actualizando la información para los alumnos. Una disculpa, chicas. Bueno, entonces, bueno, volviendo al tema que les decía sobre los tips que da o los consejos que da Seguros Monterrey para los adultos mayores para
mantener unas finanzas personales mucho más sanas y tranquilas, seguras, ¿sí? Habla de una planeación financiera. ¿Qué significa planear financieramente? Bueno, vamos a partir las palabras, ¿no? Porque el concepto completo es de entrada mm, impactante, ¿no? Incluso hasta para nosotros y para ustedes que están chiquitas, pues aún más, porque involucra mucha especulación, mucha incertidumbre de qué voy a hacer con el dinero o cómo empiezo a ahorrar. Perdón, no sé si a la fecha, por ejemplo, ustedes saben cómo crear un fondo de ahorro, ¿no? O cómo abrir una cuenta bancaria. Entonces, no sé si alguna de ustedes manejan alguna tarjeta de crédito de entrada para empezar a crear su historial crediticio. Entonces, fíjense cómo aspectos tan simples, bueno, simples a lo mejor ya para gente de mi edad o para gente que trabaja, para ustedes resulta pues a lo mejor un poco eh, impresionante, ¿no? Un poco retador. Entonces, sí es importante que si ustedes que están chiquitas y que, digamos, están aprendiendo y absorbiendo tanta información, imagínense los adultos mayores que no están familiarizados con estos temas, ¿no? De las finanzas. Entonces, es muy importante que planeen qué es cuál es con lo que cuentan actualmente de ahorro, por ejemplo, y cómo lo piensan administrar, si lo van a invertir en algún negocio o si lo van a dejar estable y que se genere solo nada más intereses, si lo van a heredar, porque muchos adultos mayores afortunadamente tienen esa precaución de empezar o de ya haber hecho su testamento para evitar problemas futuros de sus familias. O sea, fíjense todas las actividades que de entrada habría que enumerar para poder planear efectivamente las finanzas personales de los adultos mayores, ¿no? Entonces, la pregunta clave aquí en planeación financiera es, ¿qué voy a hacer con el dinero con el que actualmente cuento? ¿Qué es lo que van a hacer los adultos mayores con el dinero con el que cuentan, si es que cuentan con ese dinero? Porque también, si bien es cierto que hay muchos adultos mayores que ahorran y que tienen un buen capital ahorrado, también hay muchos adultos mayores que viven al día y que no tienen ningún tipo de ahorro. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a ellos a, valga el pleonasmo, a generar un capital que les dé seguridad, que les dé, repito, tranquilidad, ¿sí? Entonces, ese es un consejo que propone la institución Seguros Monterrey, generar una planeación financiera para este tipo de perfiles, ¿ok? De acuerdo a lo que también Seguros Monterrey comenta en esta información que les estoy compartiendo, que también la, perdón, la asoció con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Repito, es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Usuarios financieros, no hay edad, ¿eh? No hay límite de edad. Ustedes son usuarias financieras, sus papás son usuarios financieros, los adultos mayores son usuarios financieros. Bueno, si acaso tienen algún capital los bebés, también son usuarios financieros, ¿ok? Entonces, eh, es importante que la Conducef, en conjunto con Seguros Monterrey, proponen que se conozcan o que tengan en cuenta los siguientes puntos para procurar unas finanzas personales sanas. Ajá. Y obviamente en el adulto mayor. Un presupuesto, ¿sí? ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto, por definición, es lo que yo necesito para eh, practicar o para realizar actividades económicas en un ambiente. O sea, traducción, ¿sí? Porque a lo mejor no me di a entender. Los rubros de un presupuesto, ¿sí? Es gastos, uh-huh, y ingresos y ahorros. No es lo mismo, si se acuerdan del flujo circular del ingreso, no es lo mismo el ingreso que el ahorro. El ingreso es lo que yo genero por alguna actividad económica, alguna actividad de tipo en ventas, por ejemplo, o que me pagan en algún lugar si es que estoy trabajando. Yo lo que, ese es ingresos. Eh, pero ahorro es lo que yo ya tengo, digamos, detenido, además de lo que estoy ingresando diariamente o mensualmente por alguna actividad que yo realizo. Ajá.
Entonces son 3 rubros y obviamente los gastos son todas las erogaciones o los egresos que yo tengo por algún concepto de compra de productos, de servicios, de manutención en general. Evidentemente estos 3 aspectos del presupuesto también lo tienen los adultos mayores, ¿sí? A lo mejor en mayor o en menor cantidad, pero para armar un presupuesto siempre es necesario esos 3 rubros: gastos, ingresos y ahorro, ¿ok? Entonces, ya que tenemos todos nuestros gastos, de preferencia mm, organizados por tiempos, semanales, diarios, mensuales. ¿Se acuerdan que hicimos nuestra última sesión? Fue hacer más o menos cuánto ustedes ahorran y gastan y reciben el año pasado y hasta se espantaron porque no inventen, mis, ¿a poco todo esto perdí, todo esto no utilicé? Fíjense, todos los gastos en los que ustedes incurren sin saberlo, o sea, sin darse cuenta simplemente. Y ustedes están, le repito, están muy chiquitas, digamos, están más conscientes de lo que están, en lo que están haciendo en cuanto a el dinero con el que cuentan, ¿no? El capital. Entonces, imagínense a los adultos mayores que por su situación fisiológica, muchos de ellos no tienen conciencia de cuánto tienen, de cuánto se han gastado, de cuánto se están gastando, quién se los está gastando, ni siquiera a lo mejor ellos son los que se lo están gastando, a lo mejor son familiares, porque nunca falta la familia abusiva, ¿no? Entonces, todo esto sería muy bueno que ustedes lo conocieran a cabalidad para que cuando estén con ellos, con sus pacientes, les ayuden también en esta parte, ¿no? Que les den orientación, que les den información. Acuérdense que la información es poder y ustedes lo mencionaron en el foro de discusión. La información que ustedes brinden a sus pacientes gerontológicos es medular para repito la palabra porque creo que es la más indicada en esa edad, para su tranquilidad, ¿sí? Entonces, identificar el presupuesto con sus 3 rubros: gastos por tiempos, ingresos por tiempos y sus ahorros que tienen también por tiempo, ¿sí? Entonces, a los ingresos voy a sumarle mi ahorro, voy a restarle los gastos y también le voy a sumar un concepto adicional que se llama inversión. Muchos adultos mayores, disculpen, es que ando con la garganta seca por tanta grabación, por tanta vida de farándula en la tele. La inversión, acuérdense que es lo que nosotros tenemos establecido en algún activo, de preferencia o mayormente fijo. ¿Por qué activos fijos? Repito, porque son los que casi no se deprecian. Si ustedes tienen invertido, por ejemplo, en un auto, pues eso es desilusión, porque un auto se deprecia en cuanto sale de la planta de fabricación, ¿sí? Sin embargo, un local, una casa, un terreno, nunca se deprecia, al contrario, sube de valor. Esto es por la plusvalía, por la zona en la que se encuentra, por el tamaño, por las características del terreno. A lo mejor es un terreno muy fértil, entonces esto aumenta su plusvalía, ¿ok? Entonces ya tenemos 4 rubros de mi presupuesto: ingresos, ahorro, inversión y gastos. Gastos lo dejo al final porque es lo que se resta. Eso es lo que recomienda establecer Seguros Monterrey en conjunto con la Conducef, para la repetición de Condu, cuando nosotros queremos procurar una vida financiera tranquila al adulto mayor. 2 es aprender las herramientas adecuadas. Obviamente el adulto mayor tiene que procurar una independencia financiera. ¿Cómo? Por eso les mandé artículos sobre emprendimiento. Yo creo que la mejor forma de que un adulto mayor tenga un presupuesto, unas finanzas más sanas es teniendo un negocio que lo mantenga. Por ejemplo, algunos adultos mayores tienen propiedades en renta y de eso viven. Eso está perfecto, es fenomenal, porque es una forma de estar constantemente generando, ¿qué? Ingreso. Y además eso, una parte, apartarla para ahorrarlo y además se pueden dar el lujo de tener otra parte de esos ingresos para otra inversión y seguir comprando casas o terrenos para seguirlos rentando. Entonces, fíjense cómo es un negocio redondo, ¿no? Porque mientras tú tengas tus rentas, puedes estar manejando ese capital, ya sea para ahorrarlo, para reinvertirlo o para simplemente el beneficio propio, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es el fondo de emergencia, siempre tener un fondo de contingencia, ¿vale? Y bueno, sería eso los 3 aspectos que considera Seguros Monterrey y Conducef. Presupuestos: establecer un presupuesto con ingresos, ventas, ahorro y gastos.
un fondo para emergencias y sobre todo aprender de las herramientas adecuadas para administrar tus finanzas. Nos vemos, chicas.